Buenas, hoy os vamos a enseñar un kit de iluminación que nos hemos comprado para grabar en casa. Como sabéis, hasta ahora solo hemos grabado un par de vídeos en casa y la verdad es que la iluminación dejaba bastante que desear, así que hemos decidido comprar este kit de iluminación porque estamos pensando en grabar algún otro vídeo así en interior. Hemos encontrado este bastante económico. Lo hemos comprado online, nos ha costado sobre los 57 euros. Leímos unas cuantas críticas que habían, unas cuantas reseñas, parecía que todo iba correcto, que decidimos comprarlo. El kit incluye 2 trípodes, 2 pantallas y 2 bombillas. Y vamos a abrirlo. Bueno, así es como viene el paquete. Pesa, ¿qué? Unos 4 o 5 kilos. Peso por aquí, 4,2. Xavi va a proceder a sacar lo que hay dentro. Bueno, hay dos bolsas como esta. Una me la guardo aquí para abrirla. 2 cajas como esta. Y 2 cajas más como esto, que se supone que serán los trípodes. Y un pequeño manual de usuario. ¿Qué quieres abrir primero? Venga, pues la bombilla. Tiene pinta de ser grande. Bueno, viene bien protegida con el cacharrito Con este. el core. Muy bien. 135 vatios. De bajo consumo, Claro, el considerable. consumo será importante, pero como nosotros en principio vamos a seguir grabando en exteriores y pensamos grabar muy poquita cosa en interior, tampoco nos preocupa mucho. Pero se puede añadir al kit, en lugar de estas bombillas, unos LEDs de bajo consumo, entonces se reduce bastante el consumo. Tela, ¿eh? Bombillote. Este es uno de los trípodes. Son trípodes en teoría telescópicos y creo que llegan, si no llegan a los 2 metros de altura, más o menos. Del trípode habíamos leído en los comentarios que igual eran un poco enclenques para aguantar el peso de las pantallas más la bombilla. El truco está en que esta parte de abajo tiene que quedar lo más paralelo al suelo posible. Así. Y, como solo tiene 3 patas, es como cuando te sientas en un tamburete de 3 patas, que te tienes que sentar mirando hacia la pata de delante para no caerte volcado así hacia adelante, pues lo mismo. Colocaríamos la pantalla mirando hacia una de las patas, porque si lo colocamos mirando hacia el centro donde no hay pata, puede volcar así. Por último, aparte de un pequeño manual de instrucciones, pues las telas que cubrirán la bombilla para hacer la luz. Ah, mira. Vale. Y esto es la tela blanca. Esto parece que es el encaje con el trípode. Con esto se debe sujetar. El enchufe para darle corriente. Y esto es lo que es la pantalla. ¡Ah, qué chula! Esto es lo que es la pantalla. Aquí dentro va la bombilla y después esto se cubre con la tela blanca, que es lo que difumina realmente la luz. Bueno, esto viene así, pero claro, esto es enclenque. Entonces hemos visto, sin mirar las instrucciones, pero un poco de intuición, hemos visto que esto es como un paraguas. Y entonces tiene que encajar aquí dentro. Y al encajar aquí dentro ya coge consistencia. Queda fijo. Y entonces ya se puede montar la bombilla y ponerle Y la tela telita. blanca, aquí fuera, en los lados aquí tiene un poquito de velcro y abajo otro poquito, En todos lados. en todos los lados. En las puntas tiene unos triangulitos que encajan con la punta de la pantalla y con el velcro. Quedaría así. Eso. Esto es lo que sería la pantalla montada. Vamos a intentar montarlo todo y a ver cómo queda. Con la luz de los focos y sin la luz. A ver si hay diferencia. A ver si hemos invertido bien o no. Bueno, ya hemos montado el kit de iluminación y ahora os vamos a enseñar el antes y el después. Ahora estoy iluminada con la lámpara de la mesa del comedor normal y ahora con el kit de iluminación. ¡Tarán! ¿Se nota diferencia? Deslumbra un montón. Quizás están demasiado cerca. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya gustado. A ver si en breve ya os colgamos un vídeo grabado con los 2 chismes estos. Estamos súper contentos. Yo estoy alucinando, hace un montón de luz. Sí, la Y verdad muy que bien, sí. muy contentos. Bueno, ya lo veis, ¿no? Que parecemos espectros. Pues eso. Hasta el próximo vídeo.